Bueno, pues empezamos. Muy buenas tardes a todos. Carlos Manuel López Ramos, para quien no lo sepa, bienvenido a esta tu casa, y eso no es una retórica, porque él fue constructor de esta casa. Así que, siendo concejal del Ayuntamiento de Jerez y delegado de Cultura, fue uno de los impulsores que le dieron forma y con éxito a esta Fundación Caballero Bonal. Lo va a presentar Pepe Ruiz Mata. Yo creo que Carlos, como intelectual, tiene unas capacidades que a mí me asombran, porque su manera de interpretar el mundo en tantos perfiles, pues la verdad es que es admirable. Yo disfruté mucho, Carlos, con tus diálogos aquellos con Freud, que no estaban exentos de humor, pero una cosa muy de agradecer, y que era muy agradecido el poder leer con ese tono gaditano que él tiene, ¿no? Con esa manera de entender la vida y de entender las cosas, y que los gaditanos entendemos. Eso porque, no sé, yo todo el mundo tiene esa facultad. Así que, bueno, darle la bienvenida a Carlos y le voy a pasar la palabra directamente a Pepe Ruiz Mata, que le hará ya la presentación del autor de este libro, Tuyo es el sol que adoras, que hoy presentamos aquí en la Fundación Caballero Bonal. Así que, Pepe, cuando tú quieras. Yo me voy a poner aquí, Carlos, y ya el sitio es este, y es el que debes ocupar. Perdóname que me quite, que me voy a poner las gafas, y como me ponga las gafas de mascarilla se me empaña y ya veo menos que sin gafas. En primer lugar, deciros que en la presentación ponía que el presentador era mejor que yo. Era, conmigo es lo que había, o sea, en cierto aspecto, ¿no? Porque el presentador iba a ser Saulo Ruiz Moreno, dicho sea de paso es mi hijo, pero diversos problemas familiares, no uno solo, sino varios que se le han juntado, le ha sido imposible no solamente estar aquí para presentar el libro, sino incluso preparar la presentación, porque yo ayer, cuando me enteré que no podía venir, le digo, bueno, pues dame lo que hayas escrito y lo leo en tu nombre. Y dice, nada. Así que perdonadme, pero yo me he leído el libro esta mañana, porque no me lo había leído, pero ¿cómo se llama esto? Tú me disculpas. Y la presentación pues, la he hecho esta tarde, ¿no? Entonces, disculpadme si en algún momento me atasco, porque es que no me ha dado tiempo a releerla. O sea, por lo menos se debe de leer una presentación una vez para saber el efecto que dan ciertas cosas, pero no me ha dado tiempo a leerla. Pero de todas maneras, creo que por lo menos oficio uno ya va teniendo y algo haremos. Dice el poeta chino: 5 partes del mundo palpitando la pista en el viento y el trueno. Estrategas, secretarios de Estado, altos funcionarios, negociadores, monederos falsos administran la claustrofobia, la plaga emocional, las fluctuaciones financieras, el colapso de los mercados. Pues bueno, y será un falso vacío, un agujero negro en el sistema solar, una hipernova. Entonces, el Dios no Dios atravesará un muro con la espada para probar su fuerza, y todo lo irreal caiga por su propio peso. Y que todo lo irreal caiga por su propio peso. Llanuras de la desolación donde los supervivientes de las guerras crónicas creen vivir en libertad para transmitir lo que recibieron, mientras olvidan las cenizas de aquellos que juraban por el oro del templo y no por el templo. Los ricos amarán a los pobres. Sin embargo, estos nunca sabrán amar a los ricos, pero todos pueden oler los espárragos en su orina. Construyeron los ancianos una pagoda dedicada al espíritu del tigre, como si el tigre tuviera un alma translúcida, semejante a un lago de cristal. El hacha incansable procede al suelo ensangrentado. He querido empezar con 2 poemas.
y deciros que no hemos acostumbrado en el mundo de la literatura a la literatura de evasión. Parece ser que todo tiene que ser cosa de evasión para estar más... Y como decía un amigo mío, bastante tiene el comprador de un libro en gastarse el dinero para que encima se le haga pensar. O sea, ya esto ya sería vagaboso. Entonces, mira, ya no son lectores, son clientes, ¿no? Entonces, claro, al cliente pues hay que atenderlo y hay que favorecerlo y hay que decirle, oye, no te preocupes, compra un libro que aquí nosotros no te vamos a exigir. Es una pena, sobre todo en la novela. Pero también estaba entrando ya en la poesía, y si no ya Carlos y yo lo habíamos comentado varias veces, ¿no? Ese tipo de poesía, ¿no? Aquello que decía, tráeme medio kilo de pescado, igual, ¿no? Esa poesía de trazo grueso, que creo que le llama. Bien, y entonces me alegra de que de pronto aparece un libro que os hace pensar. O sea, este libro vale 15 euros, pero no es suficiente. Aparte de pagarlo, al leerlo hay que pensar, hay que dedicarle tiempo. No es un libro para leerlo en el inodoro o en la playa mientras las olas baten en los pies. Es un libro para leerlo en la tranquilidad. Yo aconsejo un buen brandy, el que fuma su cigarrito y te siente en el sofá predilecto y puede meterle mano a este libro. Porque merece la pena, es un libro para leerlo muy despacio. Con leer un poema, un par de ellos, es suficiente para la noche. Ya podría ser otra cosa. Tuyo es el sol que adora. Es un verbo. Digo, perdonadme que lea, es que por eso las prisas no me ha dado tiempo a ¿cómo se llama esto? A memorizar. Tuyo es el sol que adora. Es un verso prestado en este caso, supongo que sin permiso del autor. Está muerto. Murió en el siglo XVII, pobre mío. Es de una comedia, se llama El mágico prodigioso, de Pedro Calderón de la Barca. Comedia en la que un enamorado, Cipriano, tiene nariz de llamarse Cipriano, ¿no? O sea, perdonadme si hay algún Cipriano delante, pero si yo me llamara Cipriano es para no ser mi caso, ¿no? Vende su alma al diablo por la correspondencia sentimental de su amada Justina. En la pieza calderoniana, el sol es Justina, objeto del amor de Cipriano. Pero en Carlos Manuel, el sol ostenta el significado de la alquimia, el oro filosófico y la perfección, cuerpo celeste que, como señala Jung, contienen un azufre de color rojo, caliente y seco. La rojez, el calor, la sequedad son cualidades clásicamente asociadas a sed, tifón para los griegos. El principio maligno que, como el azufre alquímico, está conectado estrechamente con el diablo. Ahora voy a hacer una presentación extraña, porque ahora le voy a hacer una pregunta yo a Carlos, porque he estado leyendo y Carlos, tú dices que eres más partidario de la filosofía de la literatura que de la teoría literaria. Y además eres partidario sobre todo de la filosofía en el tocador del Marqués de Sade. ¿Quién lo dice? Una pregunta que Ahora, sí se me escucha, ¿verdad? Bueno, yo la diferencia que hago entre teoría de la literatura y filosofía de la literatura es un poco personal, bastante personal. La teoría de la literatura, que tiene unos años, surge como algo fundamentalmente técnico, un intento de cientificar la literatura en base sobre todo a las construcciones lingüísticas y de alguna manera esa teoría de la literatura se convierte en algo frío, en algo que realmente no llega desde mi punto de vista a profundizar en lo que significa el mensaje literario. Pero la filosofía, que tiene muchos años más que la teoría de la literatura, la filosofía
filosofía de la literatura, la filosofía de todo, la filosofía que es la base de nuestra cultura, es el pensamiento en su mayor profundidad. Y por lo tanto, por eso yo creo que la filosofía de la literatura necesita un planteamiento filosófico, es decir, un planteamiento de profundidad de ideas, de profundidad de conceptos, de profundidad de emociones, de profundidad de sentimientos. Y por eso yo hago esta distinción y me declaro partidario de esa filosofía de la literatura más que de la teoría de la literatura. Es decir, sería incluso argumentando esto en términos de asignaturas o materias o disciplinas académicas. Yo creo que falta una filosofía de la literatura y sobran muchas cátedras de teoría de la literatura, en donde lo que se hace es más de tipo especulativo, más que de un pensamiento profundo en torno a la literatura. Esta es la base, esta es la base. Y luego, la filosofía en el tocador es un elemento irónico, porque la filosofía en el tocador, la filosofía de Boudoir, es un libro del Marqués de Sade, y es un libro no ya erótico, es abiertamente pornográfico, en donde se enseña a las jovencitas a prostituirse, a depravarse y a hacer todas las cosas malas del mundo. Ya se sabe que las niñas buenas van solamente a los sitios buenos y las malas van a todas partes. Entonces la filosofía en el tocador es una cosa un poco irónica, ¿no? El manifestarme yo a favor de la filosofía en el tocador ya se aparta un poco de la seriedad del planteamiento de esta diferencia entre teoría de la literatura y filosofía de la literatura. La filosofía en el tocador, en donde por cierto, Sade habla de política, ahí está su célebre como parte de ese libro, su célebre Franceses, un esfuerzo más si queréis ser republicanos, en el cual él defiende la República Francesa dentro del contexto de la Revolución con unas ideas progresistas y con unas ideas muy avanzadas para la época, que incluso le valieron pues la incomprensión de muchos que se llamaban progresistas en la época. Habéis quedado... En el libro, los primeros 23 poemas son como una introducción exasperada al reino del oculto, en la que se percibe un arduo conflicto con el mundo y sus seres, tanto animados como inanimados, el caos, la guerra, la confusión, el enajenamiento, la discordia. Así recorremos un mundo inhabitable bajo el signo de la destrucción, la insolidaridad, el desconcierto, la opresión, el abatimiento, el crimen, el despotismo de los poderes económicos. Hoy me atasco yo con las palabras raras. La segunda mitad del libro aborda, ya de una manera dominante, la logística relativa a la alquimia, el hermetismo y otras ramificaciones esotéricas, de las que luego hablaré. Ahora, solamente decir solo que en muchos de estos textos la sutileza de la formalidad lingüística entra en contraste con la potencia destructora del contenido. Es como si quisiera estallar de dentro la propia literalidad del discurso. El libro cuenta con una portada, que la estáis viendo aquí, y 10 cuadros interiores de Antonio Mejía.
sanluqueño y profesor en la Escuela de Arte de aquí de Jerez, amigo de Carlos. Según el propio Antonio, los diversos significados que presentan las distintas obras mantienen una línea común. Procuran actuar como sugerencia, como invitaciones a la reflexión. Pretenden interpretar, no crear. Y la reinterpretación, sin congelarse, nunca los significados son definitivos. Por lo tanto, el significado será permanentemente incompleto, atendiendo a la propia deconstrucción, y de esa forma solo existirá en el proceso de observación, interpretación y crítica. Una vez finalizado el propio proceso de experimentación. Con todo, y por propia invitación del texto, surrealismo, ironía, ocultismo, que tiñen toda la obra. Pero no solo tenemos estos dos componentes artísticos. A mí me ha recordado, ¿te acuerdas cuando hacíamos Tierra de Nadie? Que siempre en el centro poníamos cultura poesis, que era la literatura y otras artes. Y en el libro pues está literatura y otras artes. Pero además, también gracias a la tecnología QR, podemos completar la obra con diversos paisajes sonoros de Juan Jesús Yelo, cartagenero de nacimiento. Él dice, bueno, veréis, los que tengáis el libro, que detrás de cada imagen pues hay un código QR en donde, dándole con el móvil, pues podéis escuchar estos paisajes sonoros. Él dice a propósito de su colaboración, contemplación, transmutación, transustanciación teológica o no, aleación, fusión, fisión, abstracción, figuración. Proceso todo ello que mutan los objetos, materiales o no, en otros que engrandecen o empeoran los originales. Los sonidos tomando en su estado fundamental sufren o no un proceso de transformación que parten de una idea, de una frase, de una imagen contenida en el texto de Carlos Manuel López Ramos o en las pinturas de Antonio Mejías. Son sonidos registrados directamente de la naturaleza o de la actividad humana. En ocasiones aparece la modificación digital. Otra, la grabación original no está reformada. Y, como tercer recurso, se ha utilizado la combinación de ambas técnicas. Una lectura atenta del texto de Carlos Manuel López Ramos nos debe dar paso a una contemplación de la pintura de Antonio Mejía, o a la escucha de los sonidos planteados por Juan Jesús Yelo. Las tres propuestas se pueden apreciar por separado, se pueden imbricar, pero la contemplación simultánea de imagen y sonido con el nexo generador del texto puede ampliar la dimensión de lo plástico y lo musical y dotar a las obras de Mejía y Yelo de un contexto que dé como resultado una experiencia multisensorial que haga más fácil para el espectador la inmersión en el mundo alquímico hermético. Carlos Manuel da una vuelta más de tuerca y a los conceptos habituales le saca unos nuevos significados que solo están al alcance de unos pocos elegidos. Aparte de la alquimia, son referencias asiduas el Apocalipsis, Jesucristo, el gnosticismo, Stalin, el surrealismo, sobre todo Andrés Breton, que yo sé que es uno de tus héroes. Como es constante la destrucción, la ceniza, el fuego, el abandono. También lo es la luz, la defragación, la lucha por el poder, la locura de la avaricia. Y sobre todo se puede contemplar como un bestiario. Así, en el primer poema nos dice: existencia vegetativa de las asfixias mortales. Esta es una frase que lo tiene entrecomillado porque no es suya, pero yo estaba lo que dijo, ¿no? Existencia vegetativa de las asfixias mortales, de la tierra incinerada y los ídolos apagando la palabra, donde la multitud encontró el pánico y el humo de las fábricas, pero no el contenido perfecto
numerosas anotaciones bíblicas que se reiteran. Búscate el poema. Sí. Anotemos que las numerosas anotaciones bíblicas que se reiteran en los poemas son sometidas a una impetuosa distorsión que acentúa el dramatismo alucinante de una crónica del desaliento, pero también de la cólera. Sí, el poema 13 es lo que ha dicho Pepe, es perfecto, porque yo utilizo mucho el Apocalipsis, a mí me gusta mucho el libro del Apocalipsis, y yo veo en el Apocalipsis un texto que refleja de alguna manera, aparte del discurso pretendidamente o supuestamente teológico que tiene, porque esto ha sido sometido a muchísimas interpretaciones. Por ejemplo, ya sabemos que San Juan el Evangelista no es el autor del Apocalipsis, es un tal Juan de Patmos, que lo escribió, pues, y posiblemente se trate de un texto en el que ya empieza la guerra entre el cristianismo oriental y el cristianismo occidental. Porque esa ramera que aparece en el Apocalipsis, esa puta, es la Roma, el obispo de Roma, que pretende hacerse el dueño y señor de la cristiandad. Y lo consiguió. Entonces, en este poema 13, yo hago una lectura política del Apocalipsis, porque creo que en el Apocalipsis hay muchísima política referida a todos aquellos problemas que se plantearon en aquellos tiempos con respecto a los poderes que se enfrentaban unos con otros con respecto al dominio en aquel tiempo de la Iglesia. El poema dice así: informes, convenios, expedientes, contratos, leyes, archivos, pactos, protocolos, son los documentos del desorden y el cadáver nombrado solo es mercancía insustituible del procedimiento. No es nada un nombre, nada lo que siendo necesario debió decirse y no se dijo. Ruido de las aguas del mar cuando hablen los arcontes del quiliasmo. Langostas de rostro humano, escorpiones alados, la risa de la hiena moteada en los coches celulares y el oro de las necrópolis que se hundió en la última dársena. No antes ni más tarde de la luz perpetua de la sinagoga, de una cabeza para la corona de hierro, de la lepra y el garfio de los crematorios. A continuación, de los íncubos y las insignias mercuriales en el equinoccio de marzo, caían del cielo antorchas indignadas, así como estrellas con cabello de mujer y dientes de jaguar. Aquí se dicen muchas cosas que están explicadas en las notas a pie de página. Porque este es un libro que tiene muchas notas a pie de página. Esa era la pregunta que yo te quería hacer. Es raro tener entre las manos un libro de poemas, en este caso prosa poética, que esté lleno de notas a pie de página. Pero hay que aclarar que estas notas son, con frecuencia, como relatos o reflexiones que complementan o continúan el contenido de los textos. Lo curioso es que haya encontrado datos e informaciones incuestionables. ¿Qué nos dice esto? Por ejemplo, el quiliasmo o milenarismo es la doctrina según la cual Cristo volverá para reinar durante 1000 años en la tierra antes de la última batalla contra el mal, de la que se derivará la pérdida del poder del diablo. Será entonces cuando dé comienzo el juicio
vienen a cuento de que, como se trata de un libro de temas poco comunes, pues hay que informar al lector de esos temas y de esos personajes y de esas historias y de esas leyendas y de esos conceptos y de esas ideologías y de esas filosofías que aparecen en el libro. Están escritas estas notas en un lenguaje claro, para que se entienda. Por ejemplo, cuando se habla de la luz perpetua de la sinagoga, ante el tabernáculo de todas las sinagogas se halla colgada una lamparilla que arde constantemente en recuerdo de la luz perpetua o luz eterna que brillaba en el sagrado templo de Jerusalén. La corona de hierro, corona férrea o de los lombardos, es una antigua corona usada desde la Alta Edad Media hasta el siglo XIX para la coronación del rey de Italia. Durante mucho tiempo, los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico recibieron esta corona, ya que el título de reyes de Italia estaba ligado a la dignidad imperial. En su interior hay una lámina circular de metal. La leyenda cuenta que esta fue forjada con el hierro de uno de los clavos que se usaron en la crucifixión de Cristo. De ahí que la corona sea también venerada como reliquia y se encuentra custodiada en la Catedral de Monza, Italia, exactamente en la capilla de Teodolinda de Baviera. Ya se sabe que la lámina interior es de plata y no de hierro, y que por tanto, de lo dicho, no hay nada. Como de casi todo. Es decir, que aquí se van descubriendo muchas leyendas que son falsas, muchas historias que nos han contado, que han formado parte de la historia escrita por historiadores muy serios, pero que al final, pues, la investigación ha demostrado que no eran. Hombre, esta investigación no era muy difícil. No. Esta investigación. La plata de hierro se. La plata de hierro a simple vista en la plata y en laboratorio de química. Bueno, como veis, normalmente un poeta escribe un libro así, hermético, un libro, y luego vienen los investigadores con más o menos acierto y van interpretando lo que el escritor ha querido decir o informar. Carlos ha inaugurado un nuevo sistema, ¿no? Que él mismo te hace el poema y luego te dice las claves que ha ido utilizando para el poema, cosa que es muy de agradecer para aquellos a los que la cultura pues nos viene un poquito a gusto, ¿no? Comparación con él. Hay también una faceta de crítica sociopolítica aplicable a los contextos colectivos más actuales y cotidianos. Crítica contra la injusticia, las desigualdades sociales, contra la guerra, el neoliberalismo y el nuevo orden mundial, que constituye el lado más oscuro de un universo en estado inmodificable, transformación o invariable para mejor. El tratamiento de los conceptos referidos al hermetismo y la alquimia se lleva a cabo desde un prominente escepticismo, así como desde una implacable ironía. Podemos decir que tanto la figura de estilo como los artificios literarios presentan unos rasgos inequívocamente líricos, teniendo en cuenta que la lengua hermética guarda gran similitud con la poesía más compleja por su afán de eclipsar los secretos de la sabiduría arcana ante la perversa y repudiada interferencia de los profanos. Bueno, la alquimia, por si alguno no está al tanto del tema, es muy antigua, es antiquísima. Se cree, y hay demostración de ello, que se guardaban casi todas las referencias químicas en los templos egipcios durante años, ¿no?
Que Grecia tuvo contacto con esta alquimia debe ser cierto, puesto que mucha parte de la mitología de los griegos tiene una lectura alquímica muy interesante. Teseo, por ejemplo, esto de Teseo sin la alquimia, pues carece de mucho fundamento. O bueno, como Teseo de Jasón, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú ves esa mitología, esas historias mitológicas, desde una lectura alquímica, cambia todo el concepto de lo que estaba haciendo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que los griegos pues ya estaban en contacto con esa ciencia hermética. Hermética se llama hermética por Hermes, ¿no? Hermes Trismegisto, que fue uno... Bueno, fundamentalmente la alquimia aparece, yo creo que aparece antes, porque hay ciertos monumentos dolménicos aquí en Andalucía donde parece ser que hay fundamento para poder hablar de teorías alquímicas. Pero claro, como son piedras, pues todo eso son cosas que no puedes demostrar fehacientemente. Pero sí se puede demostrar que a partir de los gnósticos fueron fundamentales, porque los gnósticos son casi los que crean todo lo que estamos recibiendo ahora de filosofía y de religión sobre todo, ¿no? Entonces los gnósticos, es un movimiento que se crea entre el primero antes y el primero después de nuestra era, y a caballo, en Alejandría. Estos señores, gnosticismo significa el conocimiento en griego, entonces ellos pues estudian dentro de sus textos que han aparecido no hace mucho fundamentales para poderlo entender, puesto que hasta ahora mismo a los gnósticos solamente se les conocía por los trabajos que habían hecho los que iban en contra de ellos, fundamentalmente doctores de la Iglesia cristiana que habían estado luchando en contra del gnosticismo y se conocían sus textos fundamentalmente por la crítica, pero ya han aparecido y se ha visto que entre los libros que han aparecido pues hay 3 que son totalmente herméticos, con lo cual ellos sabían perfectamente del tema. El hermetismo, digo que es por Hermes, alquimia o esoterismo, es la ciencia por antonomasia. De ese concepto de la ciencia aparecen muchas religiones por la interpretación que hacen de ciertos ritos. Y me explico, y eso en el libro está bastante bien. Y es que este conocimiento, esta ciencia que se quiere transmitir de una generación a otra para que se conozca, pero se pretende que el que no se la merezca no pueda tener acceso a ella. Sobre todo porque los poderes que solamente atienden a sus intereses políticos y económicos, pues la podrían utilizar para un beneficio que no está creado para eso. Esto está creado para la perfección de la materia. Fundamentalmente la alquimia lo que busca, lo que dicen el oro es un paso más, ¿no? Lo que se busca es la perfección de la materia. Sería largo de contar todo esto de la perfección, ¿no? Pero en fin, entonces esa perfección de la materia, ellos no quieren que caiga en manos de los que no se lo merecen. Entonces toda la transmisión que ha habido de estas teorías herméticas se ha hecho de una manera oscura. Entonces los textos, mientras más claros, más falsos. Entonces tú coges un libro alquímico y dices, hombre, está clarísimo, pues entonces es falso, ¿no? Puesto que esto hay que trabajarlo. O sea, tú tienes que conocer las claves para poder interpretar. Y esas claves las vas a conocer a base de estudio, no de otra manera. Entonces el hermetismo, su enseñanza se han ido fundamentalmente por la literatura. Hay muchísimos relatos en la historia que son fundamentalmente herméticos, pero también a través de edificios. En Jerez, Saulo tiene un libro que se llama Alquimia en Jerez, en donde explica cómo diferentes edificios en Jerez pues tiene todo el relato alquímico. Sobre todo yo creo que el edificio más importante es el Palacio de Riquelme, en donde toda la obra alquímica está representada en su fachada, desde el comienzo, desde la materia prima hasta la obtención del vaso en un pequeñito, la piedra filosofal en un pequeñito vaso que hay arriba. Quiere decir con esto, bueno, pues ha habido en escultura, que ha habido en edificios, que ha habido sobre todo en literatura. Esta comunicación de los conocimientos. Este conocimiento vino uno a través de Israel, y a Europa pues aparece a través de Israel, aparece gracias pues a Carabala, a San Bernardo.
San Bernardo de Claraval, que es el que creó los templarios, y a través de los templarios pues aparece por aquí. ¿Y por qué digo esto? Pues porque tras los templarios aparecen, siempre ha existido, pero aquí con más claridad, una diferencia dentro de lo que es el estudio del hermetismo. Ya he dicho desde un primer momento, o si no lo digo ahora, que la alquimia fundamentalmente es una filosofía operativa. O sea, es real. No estamos hablando aquí de que el espíritu, no, estamos hablando de que yo voy a perfeccionar la materia, pero la materia, la perfección, y el alquimista es un operador de la materia, y el conocimiento que tiene es un conocimiento práctico. Y lo que está enseñando en su libro es cómo tú manejar esa materia para conseguir la perfección. Y a través de la materia, la tuya. Bueno, pero surge, como habían surgido en otros momentos, por ejemplo, en este caso, primero en Escocia, luego se trata a Inglaterra, que es lo que actualmente se conoce como la masonería, ¿no? Los masones. Y los masones, que se parecen muchísimo a la alquimia, pero con una diferencia fundamental. Los masones ya son especulativos. Entonces todo lo que ellos utilizan de esta perfección es una perfección especulativa. Entonces el operador, que en este caso es el alquimista, pues pasa a ser Dios. El atanor de trabajo es donde yo voy a perfeccionar la materia, ahora es el mundo o el universo. Y entonces van el objeto a perfeccionar, el hombre, no ya la materia. Entonces hay una desvirtuación de esto, con lo cual, por eso digo que la alquimia es una filosofía operativa y otras, como por ejemplo el caso de los masones, es especulativa, porque es de pensamiento. Y luego hay muchísimos rasgos en las religiones, sobre todo en las grandes religiones, en donde tú ves todo el ritual alquímico, en donde tú puedes ir adquiriendo conocimiento y esos rituales le sirven para crear un rito religioso. Pero que el mismo practicante de ese rito o director de ese rito religioso, en este caso un sacerdote, no sabe por qué lo hace. Hace un rito, pero ese rito lo que te está explicando es una operación alquímica. Y realmente esa operación alquímica, si no tú no lo vas a llevar a la práctica, es para nada. Pero en eso se basa fundamentalmente muchos de los ritos de algunas religiones, en esta conformación. Bueno, pues de esto, que he hablado rápidamente de la alquimia, que podría estar uno hablando muchísimo más tiempo, pues yo ya doy por concluido mi presentación y le paso la palabra a Carlos para que nos hable lo que quiera y nos lea algunos textos que le parezca conveniente. Muchas gracias. Bueno, yo... Yo estoy muy contento con este libro porque es el primer libro de poesía en prosa, no se olvide, porque a mí el verso, yo he escrito verso libre sobre todo, he intentado el verso con medida y con rima, me cuesta trabajo, además yo soy muy holgazán, yo soy una persona extraordinariamente perezosa. Y todo eso, estar ahí contando sílabas y buscando asonancias, y es una cosa que me aburre, y yo si algo me aburre, pues salgo corriendo. A mí me ilusionó mucho este libro porque este libro, la mayor parte de los libros de alquimia y de hermetismo van ilustrados. Y entonces yo hablé con Antonio Mejías Acosta, compañero mío de la Escuela de Arte, que hoy debería estar aquí, pero no ha podido estar porque tenía clase y bueno, pues la dirección ha entendido que no podía concederle el permiso para estar aquí, cosa que yo me permito no comprender demasiado. Los cuadros porque son cuadros, no son ilustraciones, de Antonio, empiezan por la portada, y luego hay otros 10
muy bien elaborados. Óleo sobre tabla. Sí, óleo sobre tabla. Muy bien elaborados porque Antonio es un gran artista. Y además Antonio se ha reinventado a sí mismo como artista en este libro. Ha inventado un estilo para este libro. Lo que ha hecho Antonio antes no tiene nada que ver con lo que ha hecho Antonio para este libro. Y yo es algo que se lo quiero agradecer y se lo agradezco de todo corazón. Y luego la gran novedad es la presencia del elemento musical por ese sistema QR que va acompañando a cada una de las ilustraciones, de las pinturas de Antonio, que a su vez se remiten a un poema del libro y que se pueden escuchar mediante un móvil. El libro yo creo que presenta un aspecto novedoso, incluso arriesgado, pero que nosotros quisimos plantearlo así. De hecho, estamos pensando en hacer una instalación, y lo anuncio ya, para marzo del año próximo, si la pandemia china, como dice Donald Trump, afortunadamente ya libre de la presidencia de los Estados Unidos. Pero hombre, eso de la pandemia china, casi tenía razón. Si esa pandemia lo permite, en enero estamos intentando que haya, todavía no está confirmado, en los claustros de Santo Domingo, una instalación en donde se expongan los cuadros de Antonio, en donde mediante un sistema de audición musical se puedan escuchar los paisajes sonoros de hielo, y donde ya veremos cómo, o yo personalmente leyendo poemas, o bien mediante una pantalla de plasma, como el señor Rajoy utilizaba con mucha frecuencia para evitar la presencia directa con la prensa, pues yo estaré allí en esta pantalla de plasma recitando poemas, que no tiene nada que ver con lo que hacía ese afamado político español. Entonces, yo estoy contento con este libro. Estoy contento con este libro porque este libro es novedoso. Creo que es novedoso y creo que va a resultar interesante. En cuanto al contenido, Pepe ha dicho una cosa muy importante. El libro no es que tenga dos partes. No y sí. El libro evoluciona desde un primer cuerpo en donde la palabra escrita se centra en problemas sociales, problemas políticos, problemas regionales, problemas de solidaridad, problemas de injusticia, el problema del nuevo orden mundial, pero cuidado, la teoría progresista del nuevo orden mundial, porque el nuevo orden mundial hay una teoría de la conspiración que es ultraconservadora. No, este es la teoría del nuevo orden mundial de la manipulación de masas en favor del ultracapitalismo. Y por eso hay muchos textos en esa primera parte que van en contra del colonialismo, del neocolonialismo, del capitalismo, de la insolidaridad, de la injusticia, que se habla de los movimientos migratorios, que se habla de la codicia, que se habla
sombras están intentando manipularnos y que por ahora, lamentablemente, se están llevando el gato al agua y están venciendo. Y quién sabe si esta pandemia no es un capítulo más de ese programa de actuación. Hasta tal punto esto es así, que la primera frase del libro, del primer poema, que acaba aquí, que la ha leído Pepe, existencia vegetativa de las asfixias mortales. Frase dura. Pues la frase es de Wally Boumediene. Los más jóvenes no sabrán quién fue Wally Boumediene. Jóvenes, pocos. Bueno, hombre, y ahí, Wally Boumediene fue uno de los líderes de la revolución independentista argelina y fue presidente de la República de Argelia Democrática y Popular entre 1965 y 1978. Y esta frase, existencia vegetativa de las asfixias mortales, que se refería a los países colonizados, los países que habían sido víctimas de la colonización, la pronunció nada menos que en un discurso con motivo de la visita a Argel de Valéry Giscard d'Estaing en abril de 1975. O sea que fue un bofetón que le dio en toda la jeta al presidente de la potencia que había estado ocupando Argelia durante muchísimos años y oprimiendo al pueblo argelino durante muchísimos años. Es decir, esto ya es una connotación importante. Y este primer poema que voy a leer completo, existencia vegetativa de las asfixias mortales, de la tierra incinerada y los ídolos apagando la palabra, donde la multitud encontró el pánico y el humo de las fábricas, pero no el contenido preciso ni la forma suficiente. Enfurecía el aire inmóvil a la crisálida de la noche cuando los traidores abrieron las puertas de la ciudad al enemigo. Además del ejército adversario, entraron animales edénicos, entraron reyes, jueces, patriarcas, caballeros de industria, vírgenes prudentes y vírgenes necias, otra alusión bíblica, hipnotizadores, buscavidas, traumaturgos, trapecistas, acróbatas enanos, cuatreros, hermeneutas y gente de los prostíbulos, hordas de ladrones y asesinos a sueldo. Hasta 144.000 sumaban entre todos. ¿Por qué 144.000? Pues porque en el Apocalipsis 144.000 serán los elegidos para la salvación. La cifra en este texto adquiere obviamente un sentido irónico, porque los 144.000 que entran son todos unos hijos de puta. Sí, continúo. Riqueza y abundancia, sabiduría y experiencia, de menos siendo más y de más siendo menos, ardían en el fuego confidencial el arquetipo de la sombra y la sombra del héroe. Llenaron las erupciones volcánicas las primeras páginas de los periódicos. La glándula transparencia y el beneficio de la duda, porque en la indecisión termina la semilla del fracaso. Es decir, hay muchísimos poemas a lo largo de esta primera parte que lo que nos están dando, o lo que yo estoy intentando dar, es esa imagen de totum revolutum del mundo, de este mundo alterado,
la política está muy presente en estos primeros textos. Aquí hay un texto que yo solo dedico a José Manuel Caballero Bonal. Estamos en la casa de padre. Este autor incombustible, este autor insobornable, este escritor que no se ha vendido nunca. Y yo le dedico un texto corto, abandonar la vía de la doxa y defender que la recta interpretación política de un atraco a mano armada ha de sustentarse sobre algo más que una convencional lección de astronomía. Fuego para los indecisos, hierro para las debutantes, fusiles para las embajadas, cuerdas para las columnas del templo, pólvora para decir la hora, horca para los indigentes, uranio para las bocas televisivas, plomo para que nadie se mueva. Es decir, el lenguaje lo que intenta, yo lo que intento con este lenguaje es dar una idea de la violencia del mundo, de la violencia que estamos viviendo en este mundo. Y por eso hay tantas imágenes de violencia y tantas imágenes de alteración y tantas imágenes de combustión, de incendio. Ya digo, hay muchísimo de destrucción, sobre todo porque hay un programa de destrucción del ser humano, de la humanidad en marcha. Hay un programa. Aquí hay un texto que yo creo que lo dice con cierta claridad. Los vientos de la mirada sedienta en la agonía, cuando ya la palabra deja de ser palabra y deja ya el terror de ser discurso. Por los pasillos del internado avanzaban sin respiración los alumnos suspendidos, soñando con los partisanos en las montañas, o sea, con los guerrilleros. Vuestro Dios misántropo, 17 ojos y 17 cuernos, es otra imagen tomada del Apocalipsis, variada, está al venir con la espada flamígera como un ladrón en la noche. No se sabe el día ni la hora. Es una frase que se repite mucho en la Biblia, no sabemos ni el día ni la hora. Cuando vendrá el Señor, vendrá como un ladrón en la noche, a arrebatarnos la vida. ¿Cómo nos cogerá? ¿Estaremos en pecado? ¿No estaremos en pecado? ¿Nos condenaremos? Es decir, la industria del miedo. La industria del miedo, que no es un invento de hace 2 días, es un invento desde que el hombre es hombre. Desde que el primer simio cogió una quijada y le pegó un palo a otro y lo dejó quieto. Y a partir de ahí se desarrolla una industria, la industria del testazo, la industria del miedo a perder el trabajo, la industria del miedo a perder la vida, el miedo a no estar en la lista, como decía, es un verso de Carlos Edmundo de Oro. El miedo a perder la vida, el miedo a perder los familiares, el miedo a perder el contexto en el que uno vive. Hay mucha denuncia. El poema que leyó antes dice un poeta chino: 5 partes del mundo palpitando atizan el viento y el
sido unos, no vamos a decir admiradores, pero un poquito entusiastas del tío Pepe, ¿no? Pero más que nada por la figura, por la figura tan enigmática de un hombre que alcanza semejante poder absoluto, y que hizo cosas muy malas, pero también hizo cosas muy buenas, que se le están empezando a reconocer. Y no fue la única convertida a una Rusia empobrecida en una gran potencia industrial, que después se degeneró por el exceso de burocracia. Y curiosamente, aquí hay un poema dedicado a Stalin, que es una carta astral de Stalin. Una carta astral de Stalin. Es la síntesis. Y la carta astral de Stalin, voy a ver si la encuentro, Porque no te cogió tanto. Si Stalin te coge, no, si Stalin te coge, no, es que no la tengo. Esto fue como los procesos de Praga. Dice, los procesos de Praga del año 52, estaba Stalin a punto de morirse, moriría al año siguiente. Hubo unos rumores de que había un movimiento extraño, de que había ciertos movimientos nacionalistas y tal y cual. Entonces, pues Stalin ordenó a Clement Gottwald, que era el presidente de Checoslovaquia en aquella época, que interviniera. Y hubo 14 ahorcados. Y Pepe me decía un día, en chiste, que Stalin hubiera dicho, dice, eso era un rumor. Si me llego a enterar de todo lo que veía, no hay huelga en Checoslovaquia para colgar a todos los poblados. pues una suposición. Por una suposición. Sí. Bueno, el caso es, ahora va a ser complicado encontrar ese, aunque hay un cuadro de Antonio en el que aparece Stalin, por cierto, un retrato perfecto. Parece que es una fotografía de Don José. Que Dios tenga su gloria. Lo de Don José tenga su gloria es de los Simpsons. Que dice creo que Homer Simpson dice, grandes personas que estarán ya en el cielo como Stalin, y después otras barbaridades. Bueno, ahora mismo no lo pero, ¿qué une a esa lectura sociopolítica de la primera parte del libro con el interés por los poemas herméticos, alquímicos, esotéricos, que después llenan la mayoría del libro? Los une lo siguiente. Los une el que en ambos casos se tratan de teorías, ideas, filosofías que lo que han intentado es buscar la utopía y muchas veces han terminado en la distopía. Yo no creo en nada de la ciencia hermética. La única que me parece más salvable es la alquimia, porque tiene unos ciertos fundamentos científicos. Y porque efectivamente la alquimia se puede considerar como un precedente de la química. Yo en ciencias ocultas, en fantasmas, en invocaciones, en apariciones de muertos, en voces de ultratumba, en todas esas cosas. Pero se creyó durante
voy a leer algún texto de esa parte y con esto termino, porque si no sería demasiado. Y otra cosa que sí, antes de que se me... Otra cosa que sí me gustaría insistir, que también lo he dicho Pepe en su introducción, es que el lenguaje de las ciencias herméticas se parece mucho al de la poesía, pero al de determinada poesía, no al de la poesía de Pepa, acércate a la plaza y tráeme un cuarto kilo de sardina. No, a ese no, sino a otra poesía más profunda que hace pensar, a esa poesía que exige más al lector, que es más difícil, por supuesto, que provoca el rechazo de mucha gente, pero que también provoca la atracción de aquellos que quieren entrar dentro de esas profundidades de las ideas humanas. Entonces, ya digo que esta segunda parte, pues en algunos casos, los poemas, porque esto también es importante, aquí hay poesía en prosa, pero la poesía en prosa permite dos cosas. Primero, permite introducir narrativa. O sea, hay poemas que son auténticas narraciones, como pequeños cuentos, como microrrelatos. Y también permite meter el ensayo, es decir, el pensamiento ideológico y filosófico. Y ese hibridismo está presente en este libro. Aquí hay uno que es el 23, que prácticamente se puede considerar como un thriller onírico. Y dice así: los capitanes de los pórticos pasaban revista a los milicianos, repartiéndoles la marihuana antes del tránsito al rifle, pavorosamente inconcluso, cuyo eco se expandió por los adarves donde todavía subsiste la promesa del castigo. Se hizo presente todo lo que se fue de las manos en una bocanada abrasadora de la esfinge lanzafuegos, en el jamás de los deseos ilusorios, en el siempre de la esperanza consumida y en la evidencia de que es necesario preservar alguna forma de pudor, aun cuando uno se haya vendido. Síntoma de la devastación era la nocturnidad de las maldiciones de Pórfido que el temporal introducía de contrabando en las islas erráticas, al mismo tiempo que miles de cuadrumanos desertores penetraban en la anchurosa e infecunda magnitud del páramo. Se repudiaban entre ellos los incisos de la conversación, los intermedios vacíos de las disquisiciones en la sobremesa, para que los nigromantes improvisaran una laxitud prematura. Amenaza de basalto sobre el oeste, la vejiga solar como polvo de sucesión, el mundo revocable, el mundo superfluo, solo pretexto del mundo interpretado. El mundo interpretado es una alusión a Rainer Maria Rilke. Aquí aparecen personajes muy curiosos. Por ejemplo, aparece Jack el Destripador. Por ejemplo, aparecen personajes de la saga Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Es decir, que yo he intentado meter aquí
de Babel, él estuvo y que inventó la lengua gaélica, que es la más perfecta del mundo. La más perfecta del mundo. Tiene palabras que tienen 35 letras. Es impronunciable. La pronuncian los galeses. Es como el gaélico de Irlanda o el escocés de Escocia. Esos lenguajes. Y dice que esa era la lengua más perfecta porque había sido recogida de todas las lenguas habladas en la Torre de Babel. Es decir, que hay muchas historias que leer en este libro, aparte de los poemas. Yo espero que las personas que lo lean pues disfruten y se vean ayudados por esas notas a pie de página que aparecen al final. Nada más y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Verdaderamente has despertado el interés absoluto por la lectura de esta obra y también me he observado que lees maravillosamente bien sin gafas. Que Dios te conserve la vista. Leo fatal. Leo haciendo un esfuerzo, pero bueno, Dios me ayuda. En estas circunstancias creo que valen más las orejas que la vista, porque en algún lado hay que engancharse las mascarillas. Y a ti también, Pepe, muchas gracias por tu presentación y por el trabajo editorial que no es fácil de mantener. Muchas gracias. Yo quiero también agradecerte a ti, Paco, porque tú nunca fallas. A mí por lo menos